No puedo saber si estás grabando. JJ, ¿vos estás Sí, grabando? ya estoy grabando, Ile. Ya está. Ah, listo. Ah, eso quería saber, así empezamos. Ok, entonces vamos a empezar con esta pequeña consulta un poco más estructurada. Bueno, esto es para aclarar algunas cosas que también ya les aclaró el profe, y tiene que ver con que en realidad no, tiene que ver en realidad con que esto en realidad no es un paso a paso, pero sí una guía tentativa de cómo se podrían resolver las ejercitaciones, y por otro lado también qué es lo esencial o qué es lo que necesitan ustedes para poder resolver las ejercitaciones, ¿sí? Seguramente, como ya estuvieron realizando los prácticos, se habrán dado cuenta que hay una estructura general que se repite dentro de las consignas de los prácticos, que están vinculadas a los ejes conceptuales que nosotros abordamos durante la teoría, ¿sí? Entonces, en este sentido, informarles esto, que en realidad lo que no van a ver no es un paso a paso, pero sí una guía de cómo abordar o cómo analizar los problemas que se plantean en los escenarios, tanto de parcial como de los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces veamos un poquito acá qué es lo que necesitamos para poder resolver las ejercitaciones, ¿sí? En realidad, si ustedes se fijan, la ejercitación no es ni más ni menos que la aplicación de la teoría a escenarios simplificados, ¿sí? Que son los que ustedes tienen en los trabajos prácticos. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué necesitamos para resolver esos escenarios? Y en principio tenemos que tener el marco conceptual claro, ¿sí? Yo quería hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque si no tenemos el marco conceptual claro, difícilmente vamos a poder resolver las ejercitaciones, ¿sí? Cuando nosotros nos abocamos a resolver, digamos, la parte matemática de las ejercitaciones, vamos a encontrar que son ejercicios relativamente simples, ¿sí? Con lo cual, entonces, el eje en donde rondan la resolución de los ejercicios es tener claro el marco conceptual, ¿sí? Por eso ahí les puse la carita del profe para recordarles entonces que hay que tener el marco conceptual claro, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es ese marco? Y bueno, son todos los temas que ya abordamos durante la teoría, ¿sí? En ese sentido que abordamos aspectos generales y un poco más en profundidad de lo que son los proyectos. Hay que tener claro también el enfoque de marco lógico, y en este sentido es muy importante haber leído ejemplos, y es más, si ustedes desarrollaron en el TIC un buen árbol de problemas y una buena aplicación del enfoque de marco lógico, la resolución en los escenarios no debería costarle tanto porque en realidad está bastante más simplificado, ¿sí? Por otro lado, también abordamos profundizamos en los que son los estudios vinculados a los proyectos. Esto también es algo que tiene que estar bastante claro, y ahora vamos a ver por qué. Y finalmente, aspectos que tienen que ver con equivalencia financiera, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tanto los ejercicios como el parcial abordan cada uno de estos temas a partir de ejercicios prácticos, ¿sí? Entonces no se olviden de tener este marco conceptual claro. Si tienen algunas dudas al respecto, de momento es recomendable tener toda la bibliografía a mano mientras están resolviendo las ejercitaciones. Entonces, como yo les decía, en realidad no hay cada uno tiene formas particulares de abordar y resolver los problemas, ¿sí? Lo que yo les presento aquí, entonces, es una guía tentativa de cómo podemos organizar y sistematizar la información contenida en los escenarios y analizarla desde la óptica del marco conceptual que nosotros ya vimos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta diapositiva es una propuesta de procedimiento general para la resolución de los ejercicios, y vamos a ver después un ejemplo aplicado, ¿sí? Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En primera instancia, y uno de los aspectos más importantes, es una lectura del escenario, ¿sí? Necesitamos una lectura en profundidad. Cuando nosotros analizamos cómo ustedes resuelven los ejercicios y los principales problemas que tienen, muchas veces el problema o los errores de resolución de los ejercicios no están vinculados con la resolución matemática o la aplicación de conceptos, sino con problemas en la comprensión del texto, ¿sí? Entonces, prestenle bastante atención a la lectura del escenario, ¿sí? Una vez que tenemos esto, lo principal dentro del escenario es identificar el proyecto que nosotros estamos analizando, y vinculado a ello preguntarnos, bueno, ¿cuál es el problema que el proyecto analizado pretende resolver, ¿sí? Cuando tenemos un poco más claro esto, podemos aplicar entonces el enfoque de marco lógico. Una vez que aplicamos el enfoque de marco lógico, en función de ello podremos aplicar los conceptos teóricos que vimos vinculados a los estudios, y una vez que tenemos analizado cada aspecto, digamos, de los estudios de proyecto en el escenario en cuestión, podemos aplicar algunos conceptos de evaluación multicriterio para tomar una serie de decisiones dentro de lo que sería el escenario, y posteriormente vamos a abordar aspectos que tienen que ver con las equivalencias financieras.
Y finalmente, que es algo que siempre es importante y que de hecho está implícito en las consignas que le pedimos en los escenarios, es plantear algunas conclusiones al respecto del escenario analizado, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en este procedimiento, esencialmente lo que estamos haciendo es ordenar y entender la información disponible y analizarla y sistematizarla utilizando entonces el marco conceptual que ya vimos, ¿sí? Por esto es que es muy importante tener este aspecto claro. Como les decía, nosotros vamos a trabajar sobre un ejemplo que es el TP número 19 de la guía de este año, que consiste en decisiones en una planta solar fotovoltaica. Bueno, seguramente ustedes se preguntarán por qué en particular elegimos este escenario, y eso tiene que ver con el hecho de que durante el TIC detectamos que existen problemas a la hora de definir los componentes y acciones de un proyecto, ¿sí? Este escenario es interesante, ¿por qué? Porque plantea un proyecto marco y dentro de él el proyecto o el componente que nosotros evaluamos y analizamos es esencialmente un componente vinculado a la construcción de una vía de acceso, ¿sí? Entonces, por eso que elegimos este escenario para trabajar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los procedimientos que habíamos definido previamente, lo primero que tenemos que hacer es entender un poco este escenario de base y hacer una lectura en profundidad. Nosotros les habíamos pedido que para esta consulta, por favor, lean este escenario y traten de resolverlo, ¿sí? Así podemos discutir algunos aspectos. Pero, bueno, en líneas generales, para posicionarnos un poco y ubicarnos en el escenario, lo que nosotros observamos es que tenemos un proyecto que se encuentra en etapa de inversión, ¿sí? En este sentido es muy importante recordar que la etapa de inversión va a ser un conjunto coordinado de acciones que permite dotar al proyecto de todo lo necesario para su funcionamiento, ¿sí? Este aspecto tiene que estar bien claro y lo enfatizo porque en el TIC existieron algunos problemas a la hora de identificar la etapa de inversión y la etapa de operación, ¿sí? Entonces estos aspectos conceptuales tienen que estar bien claros. ¿Qué se analiza entonces en el escenario en cuestión? El proyecto de inversión está vinculado a una planta solar fotovoltaica que se instala en Cafayate, y en concreto lo que nosotros analizamos es un componente de la inversión, ¿sí? Y esto está vinculado a la existencia de problemas en la accesibilidad, ¿sí? Para poder desarrollar las acciones justamente vinculadas a la etapa de inversión, ¿sí? Entonces, fíjense, en el componente analizado serían las vías de acceso instaladas, que es un componente que se necesita tanto para la etapa de inversión, porque lo necesitamos para la instalación de otros componentes, y durante la etapa de operación lo necesitamos a este componente para realizar las labores operativas de mantenimiento y funcionamiento general de la planta solar fotovoltaica, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este marco, también ustedes en el escenario van a encontrar alguna información relevante vinculada al análisis del problema, pero también al contexto en el que se desarrolla el proyecto, ¿sí? En este sentido, en el escenario se menciona que se contrata una consultora, a la consultora de análisis inteligentes a problemas complejos, que va a ser el responsable técnico de determinar la mejor alternativa de traza que cumpla con las prestaciones que requiere el proyecto y los aspectos legales requeridos por los organismos en materia energética y ambiental, pero cuidado porque está relacionado únicamente al componente analizado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, seguramente lo que nosotros vamos a encontrar a posteriori, cuando analizamos el escenario, es información vinculada a los estudios técnicos planteados por la consultora, a las características de la planta solar fotovoltaica que se va a instalar y a los resultados de los estudios del componente que nosotros estamos analizando, ¿sí? Esto es muy importante que tengan en cuenta que tenemos diferentes tipos de información asociados en principio al proyecto marco donde se requiere el componente, y estudios vinculados específicamente al componente, ¿sí? Entonces, una vez dicho esto, en función del procedimiento general que nosotros planteamos, una vez leído el escenario, tenemos que identificar el proyecto, identificar el problema vinculado a la realización del proyecto, es decir, el porqué de la realización del proyecto, o el núcleo o eje central por el que se realiza el proyecto, y asociado a ello vamos a aplicar el enfoque de marco lógico. En particular, en este escenario teníamos que tener cuidado con algunos aspectos. ¿Por qué? Porque si ustedes leyeron el escenario, seguramente se van a encontrar con que el problema que pretende solucionar el proyecto de inversión, que en este caso es la planta solar fotovoltaica, es distinta al problema que da origen al componente que nosotros estamos analizando, ¿sí? El componente de la vía de acceso instalada. Y a su vez es distinto al problema de decisión que se analiza en cada uno de los estudios que se plantean, ¿sí?
Entonces, en esta instancia yo les quería preguntar si tienen en claro en el escenario cuál es el proyecto de inversión entonces que estamos analizando. No sé si lo quieren ir poniendo por el chat, así vamos haciendo una diferenciación de cada uno de estos aspectos. Por otro lado, cuando nosotros nos planteamos o tratamos de resolver, digamos, esta instancia en el proceso de resolución de ejercicio, podemos plantearnos algunas preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿cuál es el proyecto de inversión que se analiza? ¿Cuál es el proyecto, cuál es el problema que da origen al componente y en qué marco se desarrolla? Y en definitiva, ¿para qué necesitamos ese componente también? ¿Sí? No sé si quieren ir poniendo en el chat, entonces veamos primero, en este sentido, cuál es el proyecto de inversión que estamos analizando. Así hacemos un poco más divertida la consulta, porque si no, hablo yo nomás. ¿Lo leyeron al escenario? Eso iba a decir en base a la lectura del escenario justo y la elevación. Sí, es importante que hayamos leído el escenario porque si no, no podemos seguir, ¿sí? Entonces, denos un indicio de que por favor leyeron, o si no... Sí, sí lo leí. Sí lo leí. JJ sí lo leyó. Ok. Fabi también lo leyó. Lo Nuestra leímos. pregunta es... Nosotros lo leímos. Lo que nos estamos preguntando es si lo leyeron ustedes, ¿sí? Entonces veamos el primer interrogante. ¿Cuál es el proyecto de inversión marco que estamos analizando, sí? Una aclaración ahí, no necesariamente un proyecto. Hay una diferenciación, ¿no?, que lo plantea Ángel Ginestar en su texto Pautas para identificar, formular y evaluar proyectos, en su segunda edición. Ginestar, él hace una diferenciación entre proyectos de inversión y proyectos con inversión, ¿no? En este caso en particular nosotros estamos analizando un proyecto de inversión, ¿no? Es decir, comienza y termina durante la fase de inversión. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un componente de la etapa de inversión que va a tener sus efectos a posteriori en la parte operativa, ¿no? Porque es un proyecto que, si bien es utilizado para desarrollar una inversión, esa inversión va a tener efectos también durante la fase operativa del proyecto. En este caso, fíjense en que el proyecto con inversión es el proyecto de desarrollo de una actividad solar. Entonces, ahí tenemos el proyecto con inversiones. Y lo que estamos evaluando, como le decía Ileana, es un proyecto de inversión. Es un proyecto donde lo que vamos a mirar nosotros es específicamente el desarrollo de una componente, ¿no? Eso es importante. Y este ejemplo que eligió Ileana es un ejemplo interesante porque nos muestra la diferencia entre proyectos con inversión y proyectos de inversión, ¿no? Adelante, Ileana. Ah, ok. Bueno, hecha la aclaración del profe, entonces esto es importante y justamente elegimos este porque hacemos énfasis en el componente durante la fase de inversión del proyecto, ¿sí? Bueno, Gabriela nos responde entonces que la instalación de la planta solar fotovoltaica es el proyecto con inversión justamente que decía el profe, lo cual es cierto y es correcto. Nuestros análisis se van a centrar en el escenario, en el componente vinculado a las vías de acceso instaladas, ¿sí?, para que el proyecto pueda funcionar. Por lo cual, entonces, lo que encontramos inmediatamente luego es que dentro de la información referida a los estudios, lo que nosotros vamos a encontrar es que, a su vez, este problema que da origen al componente es diferente al problema de decisión que vamos a abordar en los estudios, ¿sí? El principal problema de decisión que podemos observar en función del escenario planteado es, bueno, determinar cuál es la mejor traza para las vías de acceso. Por ejemplo, podríamos profundizar también en otro tipo de problemas de decisión a tomar en el marco de los estudios planteados, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos claro este contexto, no me permite pasar de diapo, esperen. Una vez que tenemos claro entonces este contexto, podemos pasar a hacer un análisis más profundo del escenario y comenzar a resolver las consignas vinculadas. Voy a dejar de compartir un minuto porque colapsó la computadora. Ahí está.
Ok, entonces lo que podemos observar es que cuando nosotros comenzamos a resolver el escenario, fíjense en que en general los primeros puntos de los trabajos prácticos y los escenarios de parcial están justamente enfocados a la aplicación del enfoque de marco lógico y los conceptos generales de proyecto, ¿sí? Entonces, como habíamos mencionado, a pensar, digamos, el proyecto con inversión que mencionaba el profe, tiene que ver justamente con un problema vinculado a una demanda insatisfecha de energía, ¿sí? Es en este sentido, entonces, que nosotros podríamos plantear un árbol de problemas utilizando el enfoque de marco lógico para justamente el proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, este es un aspecto importante a identificar dentro del escenario de, que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Seguramente ustedes se preguntarán, bueno, acá el árbol de problemas quedó incompleto porque la idea justamente es que ustedes lo trabajen, ¿sí? Entonces, algunos aspectos importantes a analizar. Muchas veces nosotros nos damos cuenta inmediatamente cuando leemos el escenario cuál es el problema que estamos analizando y cuál es el proyecto, pero siempre es importante, fundamentalmente en estas instancias donde ustedes están comenzando a aplicar el enfoque de marco lógico y disponen de tiempo para resolver las ejercitaciones, es importante tomarse el tiempo de realizar el árbol de problemas, ¿sí? Aunque no se los pida en todas las ejercitaciones, ¿sí? Entonces nos tomemos este tiempo para pensar y discutir ese árbol de problemas y en función de ello eso nos aclara el panorama con las consignas subsiguientes y nos permite tener también una comprensión más profunda del escenario que nosotros estamos analizando, ¿sí? Por otro lado, el hacer el gráfico también ayuda a analizar la lógica planteada y con los ejemplos fundamentalmente es donde nosotros aprendemos cómo aplicar el enfoque de marco lógico, ¿sí? Por otro lado, como yo les mencionaba anteriormente, existen muchas formas de aprender e incorporar conceptos, ¿sí? Un aspecto que les quería destacar así como un tip para el estudio es que desde la neurobiología se dice que cuando uno elabora imágenes o esquemas conceptuales, en realidad esas imágenes que uno está creando todo el tiempo implican un gran desgaste de energía y un gran esfuerzo, ¿sí? A nivel conceptual. Pero cuando creamos estas imágenes, lo que sucede con el cerebro es que al ser una actividad que demanda mucha energía, entonces el cerebro inmediatamente almacena la secuencia lógica aprendida para la creación de ese gráfico, ¿sí? No les digo que se va a producir de forma automática la creación de un gráfico sucesivo, pero sí se guarda de alguna manera la ruta lógica que nosotros utilizamos para organizar esencialmente esa información, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en realidad es una inversión de tiempo tomarse el trabajo de realizar el árbol de problemas, aunque el escenario no nos lo pida, ¿sí? Entonces traten de ejercitar ese aspecto. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos claro, digamos, el problema, el proyecto que vamos a analizar, es importante pasar a hacer un análisis más profundo de los estudios de proyectos que se mencionan en el escenario en cuestión, ¿sí? Esto más que nada tiene que ver con la aplicación, como les decía, del marco conceptual que nosotros ya vimos en las distintas teorías y que ustedes ya leyeron en los distintos manuales y bibliografía que les proporciona la cátedra. ¿Qué es importante tener en cuenta en el marco de los estudios de proyecto? En primera instancia, nosotros vimos diferentes tipos de estudios de proyecto y vinculado a ello es importante tener en cuenta desde la perspectiva conceptual qué es ese estudio de proyecto, qué objetivos se abordan en ese tipo de estudios de proyecto, y vinculado a ello también, quizás más adelante, qué hipótesis podemos plantear justamente vinculados a los estudios de proyecto, ¿sí? En particular, en este escenario se hace especial referencia a los estudios técnicos de proyectos, ¿sí? Entonces, si yo no tengo claro qué temas se abordan dentro de cada estudio y cómo se plantean, difícilmente voy a poder resolver las consignas vinculadas a estudios de proyecto, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer en términos generales para comenzar a analizar, digamos, los estudios de proyecto en el marco del escenario, ¿sí? Lo que podemos hacer en principio es identificar la información vinculada a los estudios. Posteriormente nos vamos a preguntar, bueno, ¿de qué tipo de estudio de proyecto estoy hablando? Y en este marco, a su vez, bueno, ¿qué objetivos, desde la perspectiva del marco conceptual, tienen estos tipos de estudios? ¿Qué hipótesis asociadas puedo plantear? Finalmente, teniendo en cuenta eso, bueno, me fijaré en la consigna y voy a contrastar esta información, ¿sí? La información que tengo en el escenario con la información que me proporciona la consigna y el marco conceptual que yo tengo, ¿sí?
Quizás un tip para avanzar, digamos, en esta parte sería construir, como les mencioné en la diapositiva, un pequeño cuadro de síntesis de aspectos conceptuales de cada uno de los proyectos, ¿sí? Como línea general, entonces tener en cuenta el estudio, el objetivo y las hipótesis asociadas que puedo plantear en este marco, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo resolver consignas vinculadas a estudios de proyectos, ¿sí? Si tienen alguna duda, vayan poniéndola en el chat o preguntando. En este caso vamos a ver que uno de los primeros pasos que teníamos entonces era la identificación de la información del estudio que encontramos en el escenario. En este sentido, bueno, el escenario es bastante extenso, pero sí a destacar que se mencionan que en los estudios técnicos planteados por la consultora que se contratan, se mencionan algunos objetivos vinculados a los estudios técnicos, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que es muy importante hacer una lectura en profundidad de lo que sería el escenario, ¿sí? Entonces, como primer paso, identificamos entonces la información vinculada a los estudios de proyecto. Yo les puse ahí un pequeño ejemplo en la diapositiva, pero eso lo pueden ver en el escenario concreto, ¿sí? Entonces, como dice en la diapositiva, en realidad el marco conceptual no reemplaza nada, y si no estudiamos este marco conceptual, difícilmente vamos a resolver las ejercitaciones, ¿sí? Entonces, en líneas generales, como podemos observar en el escenario, estamos enfatizando en el análisis en profundidad de lo que sería el estudio técnico, ¿sí? Con eso respondemos a la segunda pregunta que nos habíamos planteado en esta guía de procedimientos, ¿sí? La pregunta que sigue es qué objetivos tiene en este caso, el estudio técnico del proyecto, ¿sí? Entonces la idea es que vayan poniendo en el chat cuáles son los objetivos del estudio técnico o qué es un estudio técnico, ¿sí? Si no sabemos esta parte conceptual, entonces difícilmente vamos a poder resolver la consigna que sigue, que nos pregunta si los objetivos del estudio técnico están bien planteados, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos responder entre todos esta pregunta de qué objetivo tiene este tipo de estudios, los estudios técnicos, ¿sí? Contestemos algo en el chat, si no el profe se muere. En realidad esto ya lo sabe. Ah, sí. Este tema parece como superficial, ¿no? Pero hoy en día todavía se siguen presentando en las áreas específicas del gobierno, que son las que toman decisiones al respecto de si un proyecto puede continuar o no desde la perspectiva ambiental. Es increíble ver cómo profesionales de las distintas áreas, incluidos nuestros profesionales, no saben plantear los objetivos de un estudio de impacto ambiental. No lo saben plantear. Entonces eso es serio cuando un evaluador se sienta a leer un proyecto y ya está mal identificado el objetivo de por qué se hace ese estudio, y ya le genera al evaluador cierta... para empezar, cierta preocupación, ¿no? Y luego ya el evaluador ya ve el proyecto ya con mucho más detalle, porque si empezamos mal desde ahí, ¿no? Y bueno, ya las cosas se me complican, ¿no? Entonces, siempre es importante, y acá ustedes tienen el manual de Vaca Urbina, tienen Zapac Chaín, tienen muchos referentes y mucha bibliografía de referencia que pueden acudir para poder precisar, ¿no?, cuáles son los objetivos que mueven a un estudio, ¿no? Recuerden que el área de estudio en proyecto es el área fundamental que surge cuando ya se identifica la estrategia que vamos a utilizar para resolver un problema, ¿no? Por eso decimos nosotros que el enfoque marcológico no sustituye el área de estudios disciplinares, no la sustituye, ¿no? El enfoque es solamente eso, complementa. Cuando yo ya tengo la estrategia, lo que tengo que hacer es estudiarla, ¿no? Y cada uno de los estudios tiene objetivos, tiene hipótesis, tiene planteo de metodologías que nos van a servir a nosotros para lograr demostrar la hipótesis y arribar a poder resolver las preguntas que nos hacemos cuando estudiamos un proyecto, ¿no? Porque lo que nos hacemos nosotros son preguntas. Entonces, lo que tenemos que hacer para detectar cuáles son los objetivos en el estudio técnico es
preguntarnos algo respecto al proyecto que estamos analizando, ¿no? Eso automáticamente le va a salir los objetivos. Celia dice, contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado. Silvana dice, identificar la tasa más conveniente. Creo que quiere decir la tasa. Identificar la mejor tasa para la construcción de la planta solar fotovoltaica. Creo que quiere decir el objetivo específico del estudio técnico que estamos analizando, que sería identificar la mejor tasa. Me imagino que va por ese lado. Silvana Ailán dice la línea de base ambiental. ¿Y por qué la línea de base ambiental, Silvana? Gabriela dice, instalación de una planta solar fotovoltaica con fuente renovable para abastecer de energía a la localidad de Cafayate. Ah, no, esa es otra cosa. Ese era el proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Sí. Identificar la tasa más conveniente, contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios, brindan información sobre la cantidad y calidad del capital requerido, o sea, leía lo del estudio, identificar la mejor tasa para las vías de acceso, a la mejor traza, perdón, no es tasa, la mejor traza. A la mejor traza. El tamaño, la dimensión, dice Mario. Bien, ¿no? El tamaño, muy bien, la dimensión. Mario. Obtener información para alimentar el área cuantitativa del proyecto, brinda cantidad de insumos necesarios, identificar la mejor traza, dice Daniela, diciendo, es traza, no taza. Es que como tengo hambre, estoy pensando en la taza de té. Ah, pensé que ya estabas pensando en los ejercicios de matemática financiera. Claro, no, sí. Ahí también era la distorsión. Brinda información del tamaño, localización, equipos, instalaciones, dice Giovanna. Muy bien. En este caso sería identificar la traza más conveniente de camino para las condiciones de accesibilidad y transitabilidad. Bueno, ok. Fíjense que en líneas generales todos respondieron muy bien y tienen información o conocimiento al respecto de lo que implica un estudio técnico o las áreas que abordan los estudios técnicos. Y como le decía el profe, en realidad siempre me hago preguntas vinculadas a, por ejemplo, la localización del proyecto o qué proceso va a estar implicado, ¿sí? Por eso es que en esta instancia vinculamos la fase de estudios técnicos con lo que es la ingeniería del proyecto, ¿sí? El análisis también justamente de las acciones de proyecto, de lo cual derivan posteriormente la información necesaria para realizar otros estudios, ¿sí? Entonces, fíjense que en función de lo que ustedes pusieron, sí está claro el marco conceptual, con lo cual entonces no deberíamos tener mayores problemas en el paso que sigue, ¿sí? Entiendo que en función de lo que ustedes plantearon aquí, que en la mayoría de los casos es correcto, podemos decir entonces que no deben haber tenido problemas en los puntos vinculados al análisis de los estudios, ¿sí? Vamos a ver más adelante un aspecto a analizar, porque alguien planteó que, creo que era Silvana, que implica realizar una línea de base, ¿sí? Cuidado con eso, porque una cosa es los objetivos desde la perspectiva conceptual que aborda el estudio técnico, y otra cosa es la información que se me suministra dentro del escenario, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora que ya tenemos este marco conceptual claro y que hemos respondido a algunas de las preguntas que están planteadas en esta diapositiva, ya podemos proceder a analizar concretamente la consigna que nos plantearon. Comparto de nuevo porque estoy con problemas de conectividad, parece. A ver. Bueno, entonces, ahora que tenemos claro el marco conceptual vinculado a la parte de estudios técnicos, fíjense en que yo les coloqué acá una extracción del escenario con información relevante, ¿sí? En el escenario nos dice que a los fines de definir la mejor estrategia para dotar al proyecto de una vía de acceso adecuada, bueno, se contrata a la consultora. Y la consultora es responsable técnico de determinar la mejor alternativa de traza que cumpla con las prestaciones que requiere el proyecto, ¿sí? Y los aspectos legales ambientales requeridos por los organismos competentes en materia energética y ambiental relacionados al componente, ¿sí?
Les puse este extracto del escenario porque nos sirve también para analizar la consigna que sigue, ¿sí? Entonces, vinculado a ello, fíjense en qué nos preguntan en el escenario. Vamos a analizar ahora la parte de la consigna que sería el punto 5 dentro del procedimiento general que habíamos planteado, ¿sí? Ya son las 10:41. En este caso, lo que nos preguntan es si considera pertinentes los objetivos definidos por la consultora en el estudio técnico solicitado por los inversores. Analice la pertinencia por el sí y por el no de cada uno de los objetivos planteados, ¿sí? Entonces es la consigna y ahora vamos a realizar el paso 6, que consiste en contrastar la información de la consigna, la información del escenario con nuestro marco conceptual. Fíjense en que en el escenario nos plantean diferentes objetivos que ha planteado la consultora para realizar el estudio técnico, ¿sí? Fíjense en que el objetivo del estudio técnico era identificar la mejor traza, ¿sí? Entonces, en este sentido, el escenario que nos dice que uno de los objetivos fue definir una línea de base ambiental que caracterice la situación en el escenario ex ante. ¿Qué pensamos de esto? Pueden irlo poniendo en el chat, así vamos analizando, ¿sí? Puede ser un objetivo del estudio técnico en este marco la definición de una línea de base ex ante al proyecto. A ver, no sé si tenemos respuesta. ¿Qué colocaron ustedes en la resolución del práctico? Bien, Mario dice no. Bien, Mario. Desde nuestro punto de vista, sí, dice Cintia Fernández, y Jorgelina dice es ambiental. Muy bien. Bien, entonces veamos, Mario, ¿por qué decís que no? Puedes habilitar tu micrófono si querés. Carla dice no para el estudio técnico, pero sí como un antecedente, ¿sí? Recuerden el marco en donde nosotros nos estamos moviendo. ¿Sí, Mario? Porque en realidad lo que es el estudio, lo que dice el manual es que determina el tamaño óptimo del proyecto, determina la localización, analiza instalaciones. Eso no tiene nada que ver con la línea base ambiental, digamos. Sí, tal cual. Y recuerden ustedes también muy bien, Mario, que también nos estamos analizando específicamente un componente del proyecto, ¿sí? Por eso yo les puse, a ver, voy a volver para atrás, a ver si se puede, esta extracción del escenario, ¿sí? Fíjense justamente en qué se enfoca cuál es el estudio que tiene que realizar, ¿sí? La consultora dice, el responsable técnico de determinar la mejor alternativa de traza, ¿sí? Los aspectos que tienen que ver con la línea de base no forman parte, en este caso, del estudio técnico, no forman parte del estudio técnico y tampoco forman parte en este contexto del objetivo para el cual fue contratada la consultora, ¿sí? Entonces, con lo cual, lo que podemos observar a priori, como pusieron varios de ustedes en el chat, ay, no me deja pasar las diapositivas, a ver, un cachito. Como pusieron varios de ustedes en el chat, entonces no corresponde, ¿sí? Por lo cual acá, a ver. Bueno, acá yo les hice un pequeño resumen, pero les dejé en el tintero algunas cosas para que completen ustedes, ¿sí? Pero fíjense que cuando analizamos el segundo objetivo que dice identificar la traza más conveniente de camino, para que las condiciones de accesibilidad y transitabilidad a la planta solar sean adecuadas y minimicen el impacto ambiental y social, sí es un objetivo que está bien planteado teniendo en cuenta el marco conceptual de lo que es un estudio técnico y también el marco del escenario que estamos analizando, ¿sí? Por otro lado, hay otro, con lo cual ese sí es correcto. El objetivo que sigue dice identificar y evaluar los impactos ambientales que genera la planta solar fotovoltaica. ¿Qué opinamos de ese objetivo? ¿Es correcto o no? ¿Qué pusieron ustedes en el...? A ver, hay cositas en el chat, vamos viendo. Mario dice no. Mario Coronel dice que no. Muy bien, Mario, está reafilado con el tema de estudios. Muy bien, Mario. ¿Y qué dice el resto de los compañeros? Bueno, ya dijimos que no. Ahora el tema sería ¿por qué? No, dice, eso es parte del estudio ambiental. Sí, Micael, eso vendría siendo parte del estudio de impacto ambiental, ¿sí? Con lo cual lo descartamos. Además, recuerden que nosotros estamos analizando puntualmente un componente dentro del proyecto de la planta solar fotovoltaica, ¿sí? Con lo cual, además, entonces, este objetivo, además, está fuera de contexto, ¿sí? Muy bien, Gastón dice que tampoco corresponde. Bueno, después dice proponer y definir medidas de prevención, corrección, mitigación pertinente a los impactos ambientales y sociales de la planta solar fotovoltaica,
¿Sí? ¿Qué nos parece ese objetivo? ¿Es correcto o no? Daniela Salazar, o sea, resumiendo, nos dice que el único objetivo pertinente es identificar la traza más conveniente. Tal cual, Daniela, ¿sí? El resto de los objetivos está mal planteado, ¿sí? El resto de los objetivos está vinculado más que nada con el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, fíjense en que acá es importante tener en claro que se abordan los estudios técnicos y que se estudian el resto de los estudios también, ¿sí? Porque si yo no tengo claro esto, no puedo resolver esta ejercitación. Bueno, Mario nos dice negativo a todos los demás, y Gastón nos dice que no cumple con los objetivos de los estudios técnicos. Perfecto, Gastón. Bien, entonces, como ven, era bastante... Sí. Disculpe, tengo una duda. En esa que pusieron, o sea, yo sí estoy de acuerdo que es identificar la traza más conveniente del camino, pero sí, esa última parte que dice que minimicen el impacto social y ambiental, para mi criterio era como que no, que esa sección yo la sacaría si querría especificar uno que sea un estudio técnico, nada más, digamos. Está buena tu pregunta, Cintia, porque nos permite ampliar el espectro y analizar la forma también en la que son redactadas los objetivos, ¿sí? Lo que dice es que sean adecuadas y minimicen el impacto social y ambiental tiene que ver con los criterios de decisión que yo voy a usar a posteriori para identificar esa traza. Pero el objetivo sí es correcto porque mi objetivo, o sea, es identificar la traza, ¿sí? Eso es el eje central. Hay información al respecto de qué criterios voy a tener en cuenta para identificar esa traza, ¿sí? En este sentido tienes que cumplir con los requerimientos que solicita el cliente y aspectos que tienen que ver justamente con minimizar el impacto social y ambiental de esa traza, ¿sí? Está buena tu pregunta, Cintia, porque ahora lo vamos a ver más hacia adelante, ¿sí? El objetivo es correcto, tiene algo más de información que quizás es importante aclarar cuando uno formula un objetivo, ¿sí? Porque seguramente yo digo, bueno, voy a identificar la traza más conveniente, pero ¿con qué criterio identifico esa traza más conveniente? ¿Sí? En este caso se lo dejó ya explícito en el objetivo del estudio, ¿sí? Es por eso que sí lo dejamos y es correcto. Está buena tu pregunta, Cintia, porque ahora vamos a ver cuáles son los criterios de decisión, ¿sí? Entonces, bueno, habiendo terminado esta parte, y ya que todos estamos de acuerdo, vamos a pasar a la consigna que sigue. Había un cartelito acá que no puedo ver. Que dice que todo es en contexto, ¿sí? Esto puede cambiar en función del escenario que estemos analizando. No, otra vez no me permite compartir. Ok, a ver. Bueno, entonces habiendo finalizado esta instancia de análisis del problema, aplicación del enfoque de marco lógico y análisis de los estudios de proyecto, podemos pasar a otro de los ejes de los escenarios que tiene que ver con las equivalencias financieras. No sé cómo les ha ido trabajando las equivalencias financieras en términos generales. ¿Les resultó fácil o difícil? Es importante que veamos cuáles son los principales problemas que tuvieron a la hora de resolver ejercitaciones vinculadas a equivalencia financiera. Juan nos dice que le fue re mal. Bueno, no re mal, pero mal. Carla Flores dice más o menos, jaja, y se ríe. Mario Coronel no tocó nada directamente de ejercitación de equivalencia financiera. Y sean sinceros, calculo que quiere decir Juan. Cisneros, no sé. Bueno, Cisneros, el virrey no, al revés. Juan, la C y la S están al revés. Sincero, que sinceros. Y yo con mi dislexia leí Cisneros. Bueno, entonces, dado que este ha sido entonces un eje problemático a la hora de resolver las ejercitaciones, acá también le estamos presentando un esquema general de cómo nosotros podríamos plantear la resolución de estas ejercitaciones. De nuevo, van a ver que en realidad lo más importante consiste en ordenar y sistematizar la información. En función de eso, vamos a aplicar una ecuación bastante sencilla, vamos a realizar algunos cálculos. Cintia Fernández dice que estaba complicado. Bueno, eso lo podemos discutir. Pero bueno, no te asustes tampoco, Cintia, porque seguramente siempre cuando empezamos con un tema nuevo, siempre nos encontramos con algunas dificultades, ¿sí? Entonces no se desanimen. Veamos el procedimiento general para
resolver las ejercitaciones vinculadas a equivalencia financiera, ¿sí? De nuevo, fíjense que el paso 1 es el marco conceptual claro, ¿sí? Entonces yo tengo que tener en claro el marco conceptual vinculado a las equivalencias financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que saber, por ejemplo, qué es una anualidad, qué es una suma presente, qué es una tasa efectiva anual, qué es una tasa nominal, ¿sí? Si yo no tengo claro estos conceptos de entrada, y por qué, y un eje central de por qué existen las equivalencias financieras, no voy a poder resolver la ejercitación, ¿sí? Entonces peguemos una repasada a esto y aprovechando que tenemos todos los recursos virtuales, si estamos haciendo las ejercitaciones, siempre es conveniente tener a mano entonces los diferentes manuales que nosotros le pasamos en la bibliografía, ¿sí? El segundo paso entonces es plantearnos o identificar cuál es la incógnita que nosotros queremos encontrar. En tercera instancia nos vamos a preguntar, bueno, ¿con qué información contamos dentro del escenario? Y como yo ya identifiqué la incógnita, entonces me voy a preguntar, bueno, ¿qué información necesito para encontrar esta incógnita? Un aspecto que es muy esencial y que por ahí muchas veces ustedes se saltean, es la realización del gráfico, ¿sí? La realización del gráfico nos permite de alguna manera ubicarnos y comprender el escenario que estamos analizando, ¿sí? Por lo tanto, no es que nosotros se lo pedimos como paso obligado, pero sí es muy recomendable porque nos reduce la probabilidad de equivocarnos, ¿sí? Entonces, siempre que podamos, tratemos de plantear un gráfico del escenario que estamos analizando. Bueno, fíjense que cuando ya tengo la incógnita, identifiqué la información con que cuento, y también identifiqué qué información necesito, y realicé mi gráfico, entonces, habiendo realizado esta secuencia lógica, yo ya puedo realizar mi identificación de la ecuación de trabajo. Cuando ya estamos un poco más cancheros, seguramente cuando encuentre la incógnita, inmediatamente a eso voy a encontrar la ecuación de trabajo que voy a necesitar, ¿sí? Pero como estamos empezando, lo vamos a plantear así. Y finalmente el paso 6 es la realización de los cálculos, que como les decía, no son cálculos complicados. Wow. 2 segundos, otra vez. Creo que mi compu está muy lenta. Denme un segundo. Ok, a ver, estoy intentando proyectar de nuevo la pantalla. Veamos aquí. Bueno, creo que ahí ya pueden ver. Ok. Veamos esto. Ok, entonces vamos a analizar este procedimiento con un pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces, como mencionábamos anteriormente, el segundo paso es identificar la incógnita, ¿sí? Entonces, para ello vamos a utilizar como ejemplo una de las consignas que están especificadas dentro de el trabajo práctico número 19, ¿sí? Entonces, la consigna dice, desde una perspectiva financiera, analice cuál de las opciones de proyecto identificada es la más conveniente, consideren los análisis una TEA del 50%, ¿sí? Entonces, en términos generales, bueno, habíamos enfatizado la necesidad de tener claros los aspectos conceptuales. Ya habíamos visto que el problema de decisión en este caso es diferente del problema que aborda el proyecto marco, que está vinculado a la demanda insatisfecha de energía. Entonces, lo que a mí me conviene para empezar a resolver la ejercitación es muchas veces tomarse el tiempo de construir este árbol de decisión. Fíjense, nosotros estamos posicionados en este sector de la gráfica. Lo que me está diciendo es que desde una perspectiva financiera, cuál es la mejor traza, ¿sí? Entonces, como alternativas tengo la traza Algarrobo, la traza Torrontés y la traza Escondido, ¿sí? Esas son las alternativas de mi proyecto. Entonces acá lo que hicimos esencialmente es plantear el árbol de decisión que nosotros vamos a utilizar para resolver esta ejercitación. Fíjense, entonces en el nivel superior colocamos el problema de decisión, que es elegir la traza más conveniente, nosotros estamos aquí. Inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿con qué criterio? Que es lo que estaba especificado justamente en el objetivo del proyecto que mencionaba Cintia. Y en este caso vamos a trabajar específicamente, porque la consigna nos pide así, con un criterio financiero, ¿sí? Entonces, trabajo este criterio financiero y cuáles son las variables que voy a tener en cuenta. Y bueno, el costo de inversión y el costo de mantenimiento, ¿sí? Entonces, para plantear la incógnita, fíjense que tengo que tener claro el marco en el que me encuentro, ¿sí? Fíjense, entonces nosotros estamos aquí, el problema es elegir la traza más conveniente con un criterio financiero, ¿sí? Entonces, una vez que identifiqué y construí mi árbol de decisión, no es necesario que lo construya, o sea, nosotros no les pedimos el árbol de decisión
pero sí es recomendable para empezar a organizar la información. Bueno, una vez que definí entonces mi árbol de decisión, sé cuál es mi problema de decisión, sé cuáles son el criterio que voy a tener en cuenta, las variables involucradas y las alternativas disponibles, seguramente me voy a preguntar, bueno, ¿qué indicador utilizo para tomar la decisión? ¿Sí? Y entonces, para eso, de nuevo, tengo que tener el marco conceptual claro, y si aplico el criterio financiero, en este caso, lo que resulta conveniente es aplicar o utilizar como indicador de toma de decisión el valor actualizado de los costos, ¿sí? No sé si todos los que resolvieron esta ejercitación lo hicieron así. A ver, creo que había algunas cositas en el chat. Profe, yo tenía una duda con el costo de mantenimiento del Algarrobo, si era 1.300 o 1.013.000. Ahora lo vemos, Daniela. Ok, entonces fíjense en que siendo ordenados, entonces ya sé cuál es el camino que tengo que seguir. Ok, entonces el paso que sigue es analizar, ahora que ya identifiqué mi incógnita, bueno, con qué información cuento. Esto implica entonces releer muchas veces en profundidad el escenario y preguntarme también, bueno, qué información necesito para construir el indicador, ahora que ya conozco cuál va a ser el indicador que me va a permitir tomar decisiones. Y a su vez tengo que buscar esta información para construir el indicador para todas las alternativas que estoy analizando, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el costo de inversión y el costo de mantenimiento para la alternativa Algarrobo, el costo de inversión y mantenimiento para la alternativa Torrontés, y el costo de inversión y mantenimiento para Escondido, ¿sí? Una vez que obtengo esa información, revisando el escenario y también la consigna, observo que me proporcionan información también de la tasa efectiva anual. Con lo cual, haciendo un chequeo general, fíjense en que ya cuento con toda la información para resolver la ejercitación, ¿sí? Bueno, vinculado a este paso que estamos tratando de con qué información cuento y qué información necesito, un aspecto importante que tienen que tener en cuenta a la hora de recopilar la información dentro del escenario es que siempre, ustedes fíjense, en todos los escenarios estamos estudiando de forma sistemática las acciones y componentes del proyecto, ¿sí? Con lo cual es muy importante prestarle atención a esto. Una forma quizás de ordenar esta información podría ser listar las acciones de inversión y operación por separado y analizar los costos asociados a ello, ¿sí? Entonces, lógicamente, uno se preguntará, y bueno, ¿dónde encuentro esta información para construir el indicador? Y vamos a ver que en el escenario tenemos una sección vinculada también a estudios financieros del proyecto, ¿sí? Entonces, una vez que reuní esta información, estimo el costo de inversión y el costo de mantenimiento para cada una de las alternativas que estoy analizando, ¿sí? Ahora que ya tengo resuelto ese paso, lo que sigue, como les habíamos mencionado anteriormente, es plantear un gráfico sencillo, ¿sí? El gráfico lo que nos permite entonces analizar en principio el escenario en el que nos encontramos, pero un aspecto relevante es que yo no puedo construir el gráfico si no tengo un marco conceptual claro, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, en este caso lo que se hizo fue construir el gráfico con el flujo de fondos para cada una de las alternativas. Lo que podemos observar entonces para la alternativa Algarrobo, fíjense, es el costo de inversión y el costo de mantenimiento por N años, ¿sí? Se hizo lo mismo para el Escondido, observamos de nuevo el costo de inversión y el costo de mantenimiento anual, el costo de inversión para Torrontés y el costo de mantenimiento, ¿sí? Cuando yo observo estos gráficos, lo que tengo que tratar de identificar también, desde el punto de vista conceptual, es con qué tipo de sumas estoy trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si me pregunto respecto al costo de inversión, ¿en qué tiempo están los costos de inversión? Entonces, bueno, yo conceptualmente estoy en el tiempo cero, por lo tanto, estamos hablando de una suma presente. Cuando me fijo o analizo los costos de mantenimiento para cada una de estas alternativas, lo primero que observo es que se trata de sumas uniformes periódicas, ¿sí? Con lo cual, entonces, si yo tengo claro el marco conceptual, sé que se trata de una anualidad, ¿sí? Entonces, para esto me sirve el gráfico también, ¿sí? Para saber entender el escenario y para identificar las características de los flujos que están dentro de ese gráfico, ¿sí? Entonces, haciendo un chequeo general, tengo información de la tasa, en función de la información puedo determinar los costos de inversión, y sé que estos costos de inversión corresponden a una suma presente, estimé el costo de mantenimiento para cada alternativa,
Ahí está. Y en función de ello también, a partir de mi marco conceptual, observé que estos costos de mantenimiento son una anualidad, ¿sí? Para cada uno de los casos analizados. Fíjense entonces que cuando yo ya tengo esta información, ya puedo proceder a identificar mi ecuación de trabajo, ¿sí? Yo había mencionado anteriormente que mi indicador iba a ser el valor actualizado de los costos, y entonces para cada una de las alternativas debería estudiar o calcular el valor actualizado de costos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Entonces, lo primero que debería hacer es, tengo información del costo de inversión, pero fíjense, recuerden que todas las sumas de dinero las analizamos para un mismo tiempo, ¿sí? Con lo cual, entonces, yo voy a necesitar, específicamente para el costo de mantenimiento, obtener la suma presente de una anualidad, ¿sí? Por eso es que yo le puse esta ecuación que está puesta acá en el sector superior de la diapositiva. Bueno, entonces, como observaron, en realidad el procedimiento es bastante sencillo si yo tengo claro el marco conceptual, ¿sí? Bueno, y ahora, en realidad lo que quedaba pendiente es que ustedes hagan los cálculos, ¿sí? No sé si tienen alguna duda en esta instancia. Creo que había una duda en esta. Yo sí, calculé. Julieta ya calculó el VAC. Bueno, entonces fíjense en que en realidad el procedimiento es bastante sencillo si nos ordenamos y organizamos la información disponible, ¿sí? Entonces, bueno, deberíamos recalcular el VAC para cada una de las alternativas, así como lo calculó Julieta. No sé si tienen dudas con respecto a esto, si no podemos pasar a analizar otro ejemplo, porque ya son las 11. Sí. Una consulta sobre la fórmula del VAC. Por ejemplo, nosotros tenemos en teoría que la fórmula del VAC es la sumatoria de los costos sobre 1 más R a la N. Nosotros cuando vamos a calcular el VAC, creo que acá no pasa, no, pero por ejemplo, cuando nosotros recuperamos dinero, como en el escenario 11 creo que recuperábamos el 50% o el 20% de los costos de inversión. Ajá. Pero yo veía que esa fórmula del VAC no engloba lo que sería el costo presente de una anualidad y el dinero presente de un dinero a futuro. Claro. Por eso es una fórmula diferente, y la fórmula del VAC es como que, bueno, yo no sé si tiene alguna relación o... No, lo que pasa es que en realidad no... Discúlpame, Gastón, no se entendió nada de lo que dije. Nada. Eso no está mal, pero es falta de precisión en el lenguaje técnico, ¿no? No se entiende. Claro. Eso se puede resolver trabajando los conceptos, ¿no? Una cosa que ustedes siempre tienen que pensar, capaz que, Gastón, lo que sucede es que todavía no se entiende lo que es una equivalencia financiera. No se entiende para qué, por qué lo estamos haciendo, cuál es la lógica del procedimiento de calcular una equivalencia. Entonces, al no tener eso claro, porque en realidad la definición de un valor presente, de sumas de dinero presentes y futuras, es un concepto muy sencillo. Ahora, es sencillo en la medida que nosotros entendamos qué estamos haciendo, ¿no? Si no entendemos qué estamos haciendo, y se nos va a complicar bastante. Se nos va a complicar bastante. Siempre que uno dice cuál es el sentido de trabajar las equivalencias financieras en los análisis financieros y económicos de proyectos de inversión. La lógica de esto está en que las sumas de dinero ubicadas en tiempos distintos son sumas de dinero que pueden ser uniformes, como lo que está mostrando Liliana en el gráfico. La única suma de dinero que no es uniforme es la del costo de inversión, pero el resto son todas sumas de dinero uniformes. Pero no son equivalentes, ¿no? Yo creo que ahí radica un primer problema. No sabemos qué es una suma uniforme, ¿no? Tenemos idea de la periodicidad, pero no sabemos qué es una suma de dinero uniforme y no sabemos cuál es la diferencia entre una suma de dinero uniforme equivalente y una uniforme no equivalente. No tenemos idea o no sabemos cuál es la diferencia entre uniforme y equivalente. Entonces yo puedo tener sumas de dinero uniformes periódicas, pero esas sumas de dineros que son uniformes no son equivalentes entre sí. ¿Por qué no son equivalentes? Porque están ubicados en distintos tiempos.
Nada más, no hay otra explicación. ¿Y por qué una suma ubicada en distintos tiempos no son equivalentes? Bueno, tiene que ver con la lógica del valor del dinero en el tiempo. El dinero en el tiempo cambia, se modifica, ¿no? Esto hace que, como ustedes habrán leído en muchos textos, yo no pueda sumar algebraicamente la suma de dineros que están ubicados en distintos tiempos. Si yo no puedo hacer ninguna operación matemática con sumas de dineros no equivalentes, es decir, no puedo sumarlas, no puedo restarlas, no puedo multiplicarlas, no puedo hacer absolutamente ninguna operación. Primero lo que tengo que hacer es transformar esa suma de dinero en suma de dinero que sean comparables, que sean operables matemáticamente, ¿no? Esto yo lo había puesto como un ejemplo de lo que nosotros hacíamos en economía, cuando analizábamos las externalidades negativas de un proyecto de inversión, ¿no? Cuando un proyecto actúa, genera efectos que se traducen en externalidades de signos negativos. Ahora, cuando yo defino el efecto, yo al efecto lo puedo describir como metros cúbicos de suelo perdido, lo puedo medir como disminución de la biodiversidad, lo puedo medir como aumento de los gases de efecto invernadero en el ambiente, lo puedo medir, y lo puedo medir en términos técnicos, en partes por millón, en unidades de esto, en unidades de aquello. Ahora, ¿yo puedo operar matemáticamente esos efectos? Es decir, puedo sumar partes por millón con kilogramos, con metros cúbicos por hectárea, y no lo puedo ni sumar, ni restar, ni comparar, porque están expresadas en unidades no comparables. Ahora, lo que sí vamos a entender es que todos representan efectos sobre el ambiente y que se traducen en economía como un costo ambiental. Eso sí lo tenemos claro. Ahora, no la puedo operar. Tengo que, como veían ustedes en el análisis multicriterio, normalizar. Lo que hacemos nosotros cuando trabajamos en equivalencia financiera es una normalización. Eso nada más, ¿no? Es decir, 100 pesos hoy no son igual que 100 pesos dentro de un año. Entonces, para poder sumar estos 100 pesos en el año 1 con los 100 pesos en el año 2, yo tengo que primero normalizarlo. Tengo que transformar esa suma de dinero que no son equivalentes en el tiempo en un equivalente, ¿no? En economía ambiental, ¿cuál es la traducción que hacíamos? Lo transformábamos en variables equivalentes, comparables entre sí, y la traducíamos en dinero. Ahora, cuando yo tengo todo traducido en dinero, y el dinero, la unidad monetaria, yo la puedo comparar, la puedo sumar, la puedo restar, puedo hacer todo lo que quiera. Bueno, acá es algo parecido, ¿no? Cuando yo veo el caso del algarrobo, ¿no? Y veo los flujos de fondo, veo el del escondido y veo los flujos de fondo, veo la variable torrontés y veo los flujos de fondos, yo lo que veo es que hay tres flujos que representan el movimiento de dinero para garantizar una determinada componente, ¿no? Sea en la traza del algarrobo, en la traza del escondido, en la traza torrontés. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Traduzco todos los cambios en flujo de fondo. Ahí viene una primera interpretación. Entonces, todos los aspectos técnicos y de mercado yo los sintetizo en un flujo de fondos. Ahora, lo primero que veo es que las sumas de dinero no están ubicadas en tiempos iguales, están ubicados en tiempos distintos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Tengo un costo de inversión que es distinto en los tres casos. Pero también tengo unas sumas uniformes periódicas que representan los costos de operación para operar la componente, que son diferentes en las tres variantes. Lo primero que hago es decir, bueno, ¿cómo hago para comparar uno con otro? Si yo sumo todas las sumas de dinero sin transformarlas en sumas de dinero equivalentes, estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una operación matemática con sumas de dinero que no están normalizadas. Tengo que normalizarlas. Tengo que transformar sumas de dineros no equivalentes en sumas de dinero equivalentes. Ahí viene la segunda pregunta que me hago. La equivalencia es traducir
sumas de dinero que están en distintos tiempos y llevarlas a un mismo tiempo de comparación. A un mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿la puedo traer al presente? Sí, traigo todo al presente, todo, ¿no? Yo sé que la inversión ya está en el tiempo cero, o sea, no hace falta transformarla, porque esa suma de dinero ya está en el tiempo cero. Ahora, la suma de dinero que está en el año 1, en el año 2, en el año 3, que están ubicadas en distintos tiempos, yo sí tengo que transformarla en una suma de dinero presente. Tengo que hacerlo. ¿Y qué hago con esa operación? La transformo en un equivalente en el presente. Es decir, la suma de dinero ubicada en el año 2, la traigo al presente y la transformo en una suma de dinero equivalente en el presente. Es decir, es la suma presente de la suma futura ubicada en el año 2. ¿No? Ahí yo tengo una equivalencia. Ahora, ¿puedo yo sumar el costo de inversión ubicado en el tiempo cero con la suma presente de la suma futura en el año 2 descontada? Sí, porque ya son equivalentes. Entonces, ¿en qué consiste la operación de la equivalencia financiera? En transformar sumas que no son equivalentes en sumas de dinero equivalentes entre ellas. En el presente, Claro, es decir, profe, contraer, sí. esa parte sí se entiende, o sea, yo no le pregunté, creo que se entendió mal. En realidad le pregunté por la fórmula del BAC, porque en la fórmula del BAC teníamos una fórmula que era la sumatoria de los costos sobre 1 más R a la N. Y luego cuando nosotros íbamos a calcular el BAC, luego de calcular todas las sumas de dinero en un tiempo presente para que se puedan sumar, yo veía que eran dos fórmulas distintas. Eso es lo que yo veía. No, es imposible que haya dos fórmulas distintas. No. Me refiero que, por ejemplo, cuando vamos a calcular la anualidad, o sea, el costo de operación, teníamos una fórmula de P igual a la anualidad, bueno, teníamos el corchete, paréntesis, 1 más el impuesto. No, bueno, Gastón. Creo que no me estoy explicando bien, pero... No, ya ahora entendí. Vos estás de nuevo estás confundiendo dos cosas. Hay una ecuación, si vos la calculás por una o por otra, te tiene que dar el mismo resultado. Hay una equivalencia típica, ¿no?, que es la que vos estás mencionando, que es una suma, una equivalencia financiera entre una suma presente y una anualidad, cuando la anualidad es una suma uniforme periódica, Gastón. ¿No? Esa es una ecuación que vos tenés, y eso yo creía que había quedado claro, ¿no? Hay un grupo de fórmulas de equivalencias, que son equivalencias que yo solamente las voy a utilizar, solamente cuando estoy en presencia de una suma de dinero uniforme y periódica, ¿no? Esas ecuaciones que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, que hablan de la suma presente de una anualidad, de la anualidad de una suma presente, de una suma futura de una anualidad y de la anualidad de una suma futura. Esas 4 equivalencias derivadas solamente son aplicables para sumas de dinero uniformes y periódicas, ¿no? Uniformes y periódicas. No más, no más. Cuando yo estoy en presencia de sumas de dinero no uniformes y periódicas, tengo que operar cada una de las sumas de dinero ubicadas en distintos periodos en forma manual, una por una. Por eso aparece la otra ecuación, la sumatoria, ¿no?, de los valores, ¿no?, que se expresan anualmente, multiplicado por el factor de corrección, que es el que me permite transformar una equivalencia, que es 1 sobre 1 más la tasa de descuento elevado al tiempo n, ¿no? Está dentro de una sumatoria. Entonces,
Cuando la suma de dinero no son uniformes, es decir, podría Ileana haber dibujado una de las opciones como la suma 1 de 100, la suma 2, 200, la suma 3, 300, la suma 4, 400. Esas sumas de dinero no son uniformes. No puedo usar la ecuación de equivalencia financiera entre una suma presente de una anualidad, entendiendo la anualidad como una suma uniforme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una por una tengo que descontarlas, ¿no? Entonces voy a poner 100 pesos por 1 sobre 1 más la tasa de descuento elevado a la 1. Los 200 pesos del año 2, ¿qué pondré? Los 200 pesos que multiplica a 1 sobre 1 más la tasa de descuento elevado a la 2. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces claro, voy descontando una por una. Entonces, claro, eso es lo que le preguntaba justamente. Ya bueno, claro, cuidado con el uso de las ecuaciones, ¿no? Si yo tengo sumas de dinero uniformes periódicas, puedo usar esa ecuación. Si las sumas de dinero no son uniformes, no la puedo usar, ¿no? Porque ¿dónde está el valor que se repite? Yo lo que tengo es un valor que va cambiando, que es lo más común en proyectos, ¿no? Lo más común que vamos a encontrar en proyectos de inversión es que las sumas de dinero no sean sumas de dinero uniformes periódicas, ¿no? Ahora, lo bueno de la simplificación de las sumas uniformes periódicas es que yo puedo usar algunas equivalencias. Por ejemplo, una equivalencia típica, el calcular la cuota de un crédito, ¿no? Si a mí me dicen que la cuota es fija, bueno, ese valor de la cuota lo puedo calcular con esta equivalencia financiera, que es la anualidad de una suma presente. ¿Por qué? Porque la suma que yo voy a obtener es una suma de dinero uniforme y periódica, ¿no? Que es la cuota, ¿no? Eso es importante considerar. Bueno, adelante. ¿Quedó claro, Gastón? Clarísimo, profe. Gracias. Listo. Ok. Bueno, entonces si le quedó claro a Gastón, entonces podemos seguir. Recuerden que esos son aspectos más de tipo conceptual, ¿sí? Entonces repasemos todos esos conceptos. Sepamos qué es una anualidad, qué es una tasa efectiva anual, qué es una tasa nominal, cuándo una suma de dinero es equivalente y cuándo no, ¿sí? Eso tiene que estar claro para poder resolver la ejercitación, ¿sí? Y recuerden que las fórmulas no son ni más ni menos una forma de lenguaje, ¿sí? Entonces, por lo tanto, a veces las podemos expresar de una manera y de otra, pero como dice el profe, no es que... es decir, podemos expresarlo de distintas formas, pero estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, cuidado también con ese aspecto. Bueno, en realidad lo que seguía, a ver, otra vez está tildada la pantalla, denme un segundito. Ok, entonces, bueno, la consigna que sigue, aplicando esta lógica de análisis, les dice, bueno, bajando la T al 12%, cambiaría la decisión sobre la alternativa más conveniente, y entonces lo único que tengo que hacer es repetir este procedimiento, ¿sí? Como estoy hablando del valor actualizado de costos, ¿cuál va a ser la alternativa que seleccione? La que tiene justamente el menor valor actualizado de costos, porque estoy tratando de minimizar justamente los costos, ¿sí? Tanto de inversión como los de operación. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en realidad lo único que hicimos fue ordenar la información, identificar las incógnitas, ordenar de nuevo la información y ver qué necesito para trabajar, identificamos la ecuación y realizamos los cálculos, ¿sí? Esa es la secuencia lógica para poder resolver estas ejercitaciones. Yo les había traído otro ejemplito, si quieren lo vemos un ratito, sobre cómo aplicar el mismo procedimiento para el análisis de otro tipo de equivalencias financieras, ¿sí? Entonces, si no tienen preguntas, por ahí podemos pasar a ver el ejemplo concreto, que bueno, va a quedar planteado, pero no lo voy a resolver en su totalidad, ¿sí? Bueno, si no tienen dudas, pasamos a ver el ejemplito, ¿quieren? Entonces, de nuevo, está colocado aquí en términos generales cuál sería el procedimiento para la resolución de los ejercicios vinculados con equivalencia financiera, ¿sí? De nuevo, cuidado con el marco conceptual. Para este ejemplo vamos a tomar la consigna número 7 del trabajo práctico que dice, si el emprendimiento decide solicitar un crédito a una tasa de interés efectiva anual del 35% por el total de la inversión en la opción más conveniente desde el punto de vista financiero,
es decir, con la TEA del 12%, ¿en cuánto tiempo podría devolver dicho crédito si se puede destinar un porcentaje X de los ingresos generados por el proyecto de la planta solar fotovoltaica? ¿Sí? Bueno, justamente esto está vinculado a lo que planteaba hace un ratito el profe de qué pasa cuando pedimos créditos, por ejemplo, ¿sí? En este caso, fíjense en que el primer paso estaba vinculado a la identificación de la incógnita, ¿sí? Entonces, si yo me fijo en la consigna, lo que tengo que encontrar es justamente el tiempo o SN en el cual voy a poder devolver el crédito solicitado, teniendo en cuenta que yo voy a poder pagar una anualidad entendida como un porcentaje de los ingresos generados por la planta solar fotovoltaica, ¿sí? Entonces, para resolver esto, me debería preguntar entonces qué es un crédito en el marco de las equivalencias financieras y cómo analizo eso, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener muy claro para resolver la ejercitación y plantear los pasos subsiguientes, ¿sí? Bueno, veamos cómo lo resolvemos, porque ya nos está quedando un poquito de tiempo. Bueno, el paso que seguía consistía en ver, bueno, con qué información cuento, y a su vez, como yo ya sé que en realidad cuando hablo de un crédito hablo de la suma presente de una anualidad, entonces también me voy a preguntar asociado a eso, bueno, qué información necesito para resolver esta ejercitación. Entonces, si yo hago un chequeo general del escenario, fíjense que incluso en la consigna me dan la tasa de interés efectiva anual, pero son cosas distintas, no tengan en cuenta el costo de oportunidad del inversor y la tasa de interés referida al crédito, ¿sí? En este caso estamos hablando de un 35%. Fíjense que tengo información al respecto del monto del crédito, ¿sí? Porque estamos diciendo que vamos a solicitar un crédito justamente para solventar la inversión, ¿sí? Por lo tanto, la información del monto del crédito corresponde al monto de inversión para la traza Torrontés en este caso, porque les menciona que es la opción más conveniente desde el punto de vista financiero a una TEA del 12%, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este marco de análisis, ya contamos con información referida también al monto de inversión, al monto del crédito, perdón, que corresponde con el monto de inversión para la traza Torrontés. Por otro lado, nos menciona que, digamos, para pagar la cuota, es decir, esa anualidad, solo voy a poder destinar un porcentaje del ingreso generado por el proyecto, es decir, por la planta solar fotovoltaica, ¿sí? En ese caso, lo que yo observo es que, bueno, me dan un valor, por lo tanto tengo información, solo puedo destinar 3.95% de los ingresos generados por el proyecto de planta solar fotovoltaica, ¿sí? Entonces, en función de eso, vamos a poder determinar la anualidad. ¿Qué debería hacer entonces? En principio, calcular el ingreso del proyecto de la planta solar fotovoltaica, el ingreso anual. Para ello tengo que tener en claro cuál es la energía anual producida y cuál es el monto de dinero, en este caso en dólares, que me paga cada mes, ¿sí? Una vez obtenido ese ingreso anual, multiplico por 0,39571 y obtengo lo que sería el porcentaje de ingresos que puedo destinar a esta cuota anual, ¿sí? Esta cuota anual, como mencionamos anteriormente, no es ni más ni menos que una anualidad. Creo que hay una pregunta en el chat, a ver. Profe, no sería, y por... Ah, sí, me comí un 0, Diego, tienes razón. Sí, porque si no estaríamos hablando del 39%, sí, es 0.039, gracias, Diego. Bueno, ya lo corrijo para cuando le sube la presentación. Bueno, pero teniendo en cuenta, digamos, el procedimiento general sería ese, ¿sí? Ay, otra vez no me deja pasar las diapos. Un segundo. Vamos de nuevo. Ok, bueno, ¿sí? Entonces, como vimos anteriormente, el paso subsiguiente es el gráfico. Lo que yo observo en principio en función de este escenario es que en el presente yo voy a tener un ingreso que se corresponde con el monto del crédito solicitado. Por lo tanto, en el tiempo cero yo tengo un ingreso que se corresponde con el monto de inversión para la traza Torrontés, ¿sí? Podemos observar que está en verde. Posteriormente, entonces, lo que yo debería hacer es, como ya calculé el monto de la cuota o esa anualidad, entonces tengo información de esta suma uniforme periódica, que sería el monto de la cuota, que voy a pagar durante N años del crédito, ¿sí? Entonces, nuevamente, tengo el gráfico, tengo la información, sé que la cuota es una suma uniforme periódica, sé que voy a tener un ingreso vinculado al monto del crédito en el año 0, y conozco mi incógnita, que es determinar el N del crédito, ¿sí?
Entonces con esta información lo que puedo hacer es identificar inmediatamente cuál es la ecuación que vamos a utilizar para trabajar, ¿sí? Veamos esta secuencia lógica. Ordené la información en el gráfico, tengo identificada la incógnita y hago un chequeo de la información con la que dispongo. Dispongo de la tasa efectiva anual, el monto del crédito y el porcentaje de ingresos destinados a la cuota anual que corresponde a mi anualidad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta información y aplicando el marco conceptual, la ecuación que yo debería utilizar es la suma presente de una anualidad, ¿sí? En este caso, revisemos la suma presente, entonces corresponde al monto del crédito, y la anualidad, lógicamente, corresponde a este porcentaje de ingresos que yo voy a destinar a pagar la cuota anual. La información de la TEA es una información que se suministra inclusive dentro de la consigna. Bien, entonces fíjense en que teniendo en cuenta toda la información que disponemos y habiendo seleccionado la ecuación para trabajar, la incógnita que tengo está aquí, y es justamente n. Entonces, ¿qué debería hacer para trabajar esto? Bueno, como la incógnita es n, tengo que despejar lógicamente n de la ecuación, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer en este caso, lo que podemos hacer es aplicar logaritmo a la ecuación y despejar n, ¿sí? Con eso obtengo el tiempo en el que podría devolver el crédito, considerando un porcentaje fijo de los ingresos de la planta solar fotovoltaica, ¿sí? Entonces lo que les quedaría pendiente a ustedes ahora es realizar el cálculo y, bueno, únicamente despejar, como les decía anteriormente, n de esta ecuación, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Si no, lo que venía es la aplicación de multicriterio para resolver esta ejercitación también, que es el paso que sigue. ¿Tienen alguna duda? ¿Están cansados ya, capaz? Bueno, no tenemos dudas. Acá, en realidad, acá la que tenía una duda era yo, porque no sé si... como ya aplicamos evaluación multicriterio en repetidas veces, entonces mi duda era si en realidad era necesario definir un procedimiento para resolver las ecuaciones de las ejercitaciones vinculadas a multicriterio. Sigamos, no sé sigamos, dice Mario, sigamos. No sé si alguien más, lo que pasa es que les pregunto porque en realidad como ya vimos multicriterio en repetidas veces, entonces no quiero resultar muy reiterativa en algunas cosas. Sigamos. Bueno, después igual tenemos una instancia para plantear dudas generales, ¿sí? Con respecto a las ejercitaciones. Por favor, antes de que pasemos a otra cosa, además de la parte conceptual, tengan cuidado en el despeje de las ecuaciones, ¿sí? Para despejar n. Y denme un segundo que mi compu está con problemas. Bueno. Pedirle a la facultad que te compre una y lee. Deberían, porque eso está, es como que mi compu está colapsando. No sé qué, qué se puede hacer. Bueno, esta diápora para preguntarle a ustedes si explicaba multicriterio o no, pero bueno, ya que quieren lo vemos de forma rápida porque son las 11:29, no me quiero pasar con el tiempo. Mira, ahí está. Ok, en realidad, multicriterio ya lo vimos en repetidas ocasiones y también lo analizamos bastante en lo que es economía, ¿sí? Lo que es en Econam, ¿sí? Lo único nuevo que vimos este año en FEPAR fue enfatizar en cómo es el proceso de decisión y aprender una nueva técnica que es el proceso analítico jerárquico. Vinculado a eso, también aprendimos la importancia de la normalización de variables, que era lo que les mencionaba el profe anteriormente. Entonces, siempre que tengamos una ejercitación vinculada a evaluación multicriterio, de nuevo podemos definir un procedimiento general para resolverla. Creo que hay algo en el chat. Ile, sí, Ile, disculpa, Nicolás pregunta, dice que tiene al respecto justo de este tema una duda sobre el programa del Definit. Dice, utilizarlo... A ver, dice, estaba intentando utilizarlo en el TP20, en el punto 5, donde se pide AHP. Mi problema es que para el criterio de la SAL se considera un porcentaje mayor a 1.5, es un costo y no sé cómo plantearlo en el programa. Bueno, ahora lo vemos porque vamos a ver el paso a paso, entonces cuando estemos en la parte de ponderación de criterios, resolvemos tu duda, Nicolás, ¿vale? Bueno,
Vamos a ver que, como les decía, entonces lo nuevo que vimos es el proceso analítico jerárquico y la normalización de variables, ¿sí? Por lo tanto, entonces este procedimiento general va a seguir como lo veníamos desarrollando en economía ambiental. Lo que sí vimos también es que podemos hacer una combinación del proceso analítico jerárquico para obtener valores de ponderación y después usar esos valores para trabajar con una suma lineal ponderada. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué necesito para resolver esto? De nuevo, el marco conceptual bien claro. Entonces tengo que saber, por ejemplo, qué significa normalizar, qué significa normalizar, qué es proceso analítico jerárquico, cuando los valores de ponderación obtenidos por el proceso analítico jerárquico no son coherentes o lógicos, entre algunos aspectos conceptuales importantes. ¿Sí? Bueno, entonces, eso en principio el marco conceptual. El paso siguiente consiste en el planteo del árbol de decisión. Posteriormente vamos a proceder a la normalización de variables. Vamos a trabajar con los ponderadores una vez que normalizamos las variables y finalmente vamos a realizar los cálculos. Entonces vamos a ver este procedimiento aplicado a un ejemplo que tenemos dentro del escenario. Uy. Lo que importa es que mi compu colapsó. A ver. Ok, vamos a ver si ahí me permite pasar la diapositiva. Ok, bien. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el árbol de decisiones es el segundo de los pasos, una vez que yo ya repasé mi marco conceptual y lo tengo claro. Entonces, para la consigna analizada en el marco de este escenario dice, seleccione la alternativa más conveniente utilizando la evaluación multicriterio, ¿sí? Entonces, lo primero y lógico que yo debería hacer es plantear el árbol de decisión. Nosotros en realidad no les pedimos que planteen el árbol de decisión como una consigna, pero sí es un aspecto muy importante y es una inversión en tiempo desarrollar el árbol de decisión debido a que nos permite ordenar y sistematizar la información, entonces con esto lo que hacemos es reducir el riesgo de equivocarnos, ¿sí? Esto nos permite también diferenciar lo que sería el problema de decisión versus el problema que intenta abordar nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, esencialmente este árbol lo que nos va a permitir es saber a qué problema nos enfrentamos y fundamentalmente con qué criterios vamos a tomar la decisión. La construcción de esta estructura jerárquica del árbol también nos sirve para ordenar la información disponible y posteriormente realizar el proceso de normalización, ¿sí? Porque es recomendable, cuando yo coloco las variables dentro del árbol de decisión, especificar las unidades de las variables que estoy analizando, ¿sí? Veamos para nuestro ejemplo, nuestro problema de decisión es seleccionar una traza, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos en esta parte superior del árbol. ¿Qué información tengo del escenario que tengo para tomar esta decisión? Haciendo una evaluación multicriterio debería tener en cuenta un criterio social, el criterio ambiental, un criterio financiero y un criterio técnico, ¿sí? En función de eso, si ustedes se fijan en el escenario, tienen una tablita donde les describe qué significa cada criterio y también tienen información vinculada a la variable que se analiza dentro de cada criterio, ¿sí? Entonces, ay, me pasé sin querer. Entonces, para el criterio social, la variable analizada es la percepción social. En el criterio ambiental, la variable analizada es la superficie de bosque desmontada. Fíjense, acá ya estamos colocando las unidades. Esto es esencial para pensar posteriormente en el proceso de normalización, ¿sí? Entonces coloco superficie desmontada expresada en metros cuadrados. Tenemos un criterio financiero y para eso vamos a utilizar la variable que va a ser el valor actualizado de costos, una TEA del 12%. Esta variable la tenemos expresada entonces en pesos. Y finalmente un criterio técnico. Y la variable es el ángulo de intersección de la traza que voy a tener en cuenta, ¿sí? Y esta variable la he medido en grados. Fíjense hacia abajo, en el último nivel jerárquico del árbol, tengo las alternativas. En este caso sería la traza algarrobo, la traza torrontés y la traza escondida, ¿sí? Entonces, una vez que ya construí mi árbol de decisión, el paso que sigue consiste en la normalización de variables, ¿sí? Entonces fíjense en que en el caso de la normalización de variables nos sirve el árbol de decisión que habíamos construido previamente, ¿sí? Entonces, para retomar algunos conceptos importantes, tengo que saber qué es una normalización. Y recuerden que esta normalización no es ni más ni menos un procedimiento en el cual todos los indicadores o variables de la evaluación multicriterio
criterio en este caso, son reescalados a un único rango predefinido, ¿sí? Entonces yo voy a definir un rango de fluctuación para estas variables, en nuestro caso particular va a ser entre 0 y 1, y hacemos este proceso entonces para que las variables sean comparables entre sí, ¿sí? Como les decía, en nuestro caso seleccionamos un rango de variación de 0 a 1, pero podría ser un rango de variación de 0 a 5, de 0 a 100, lo que ustedes prefieran, ¿sí? Entonces, como observamos, en esta instancia nos sirve la definición de nuestro árbol de decisión, ¿sí? Lo primero que chequeo es, en el nivel de variables, lo primero que voy a chequear es qué variables necesito normalizar. Fíjense en que la percepción social en el escenario ya está definida en una escala de valoración, es una variable adimensional que tiene un rango de variación de 0 a 1. En el caso de la variable superficie de bosque desmontada, no la tengo normalizada, entonces acá le pusimos una X porque es una variable que hay que trabajar. Para el criterio financiero, el valor actualizado de los costos tampoco está normalizado, y en el criterio técnico el ángulo de intersección tampoco está normalizado, ¿sí? Entonces, con lo cual, tengo que trabajar 3 variables para poder aplicar la evaluación multicriterio, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Y esto tiene que ver con lo que planteaba, creo que, no me acuerdo quién puso la duda, no sé si era Diego, para después la ponderación y normalización de variables, ¿sí? Nicolás, Entonces, Nicolás. Nicolás, perdón, se me mezclan los nombres. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la normalización de variables? ¿Qué es lo primero que debería tener en cuenta y preguntarme en función del árbol de decisión? Hacia abajo yo ya identifiqué entonces cuáles son las variables que tengo que normalizar, son las que tienen la X. Y la pregunta subsiguiente que me hago a la hora de normalizar es si la variable representa un costo o un beneficio para tomar la decisión, ¿sí? Y esto tiene que ver con la descripción del criterio y el uso del criterio y la variable que estoy analizando, ¿sí? ¿Qué información tenemos para esto? Entonces, que según el criterio ambiental y la variable que analizo, ¿qué sería preferible? Que la superficie de bosque desmontado sea la mínima, ¿sí? Entonces, por lo tanto, representa que exista mayor superficie de bosque desmontado, es un costo para el proceso de toma de decisiones. Seguramente voy a querer reducir el valor actualizado de los costos, con lo cual entonces esta variable también es un costo, y fíjense que también el ángulo de intercepción podemos plantear un análisis similar con el ángulo de intercepción. Esto es importante definir si es un beneficio o un costo para aplicar el proceso de normalización, que es lo que hicimos también en el programa, ¿sí? Entonces, una vez que yo planteé esto, vamos a ver un ejemplo para la normalización, por ejemplo, de la variable superficie desmontada en metros cuadrados. Lo siguiente que podría hacer es construir una tablita en donde coloco la superficie de bosque desmontada para cada una de las alternativas. Fíjense que en el caso de Torrontés no tengo que desmontar ninguna superficie, con lo cual el valor es 0. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que yo no tenga que desmontar, ¿sí? Y por lo tanto, entonces yo voy a ver que valores más bajos de superficie desmontada son preferibles que valores más altos, ¿sí? Con lo cual, en este caso, el valor más bajo que 0 le otorgo el valor de 1, ¿sí? En función de eso, procedo a realizar la normalización de la variable superficie desmontada. Nos fijemos en el gráfico que en este caso, como es un costo, es un análisis inverso. Fíjense, la alternativa Torrontés, en este gráfico tenemos el valor normalizado y la cantidad de metros cuadrados desmontados en el eje X. Y observamos entonces que para la alternativa Torrontés, que implica un desmonte de 0 metros cuadrados de bosque, el valor es 1. Y en función de eso, bueno, definimos una función de tipo lineal en donde ubicamos cada una de las alternativas. Esto lo hacía el programa automáticamente cuando trabajábamos en el software. ¿Se acuerdan que lo único que yo le decía al programa es un costo y le daba el rango para normalizar, ¿sí? Lo que podemos hacer cuando trabajamos con variables cuya normalización implica un procedimiento inverso, entonces lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, trabajar con esta expresión, ¿sí? Como yo sé que son valores inversos, trabajo, por ejemplo, en la superficie desmontada, para cada alternativa dividida la superficie total desmontada, o sea, hago la sumatoria de la alternativa Algarrobo, Escondido y Torrontés. Es como calcular un tanto por uno, pero como yo en realidad prefiero, se trata de un criterio inverso donde valores cercanos a 1, entonces reflejan una menor cantidad de superficie desmontada, lo único que hago es hacer 1 menos ese tanto por 1,
podrían haber planteado otro procedimiento para la normalización, sí, en ese caso no hay mayores problemas, ¿sí? Siempre y cuando se mantenga esta lógica de trabajo. Deberíamos haber realizado un análisis similar para todas las variables que tengo que normalizar. Creo que había algo en el chat. Ay. En el problema, la sal es un beneficio hasta... estamos hablando del problema. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos que plantear, ya vamos a ver, está buena que la acotación. Lo que pasa es que en ese caso estamos hablando de que tenemos un rango de valoración, entonces podríamos plantear, no es una normalización lineal en ese caso, ¿sí? Entonces, es más, podría definir un rango y decir, bueno, en realidad es un beneficio hasta 1.5, entonces podría normalizar, digamos, teniendo en cuenta un valor de eficiencia máximo, que podría ser este 1.5. Entonces, 1.5 podría ser 1 y en función de eso trabajo. ¿Por qué? Porque por arriba de 1.5 ya representa un costo. Otra alternativa es plantear una función, por ejemplo, convexa, ¿sí? Donde el máximo es 1.5, o sea, esto nos quedaría así, donde el máximo es el 1.5 y posteriormente después ya se genera un costo. Me había olvidado STP, estaba interesante porque el proceso de normalización traía algunas cositas interesantes para analizar. Bueno, entonces realizado esto, y volviendo a la pregunta que tenía, a ver, dame un segundito, ¿dónde está el chat? Nicolás, respecto a cómo plantear esto, entonces si estamos trabajando esto en el programa, lo que podemos hacer es dar clic en tipo de función, por ejemplo, cóncava o convexa. Entonces ahí nosotros le decimos al programa y le planteamos que, por ejemplo, el máximo va a estar en 1.5 y automáticamente lo normaliza de ese modo, ¿sí? O definimos una lineal también en el software y le decimos que el 1 corresponde a 1.5. Está interesante lo que vos planteas, Nicolás, porque esto nos permite en el software trabajar otro tipo de funciones que no corresponden necesariamente a una normalización lineal. A ver, un minuto, que no me deja compartir bien. Ok. Bueno, el paso siguiente consiste en analizar los ponderadores, ¿sí? En este caso, fíjense en que para la mayoría de los escenarios lo que nosotros le damos ya son los valores de ponderación listos, ¿sí? En este caso, fíjense en que tenían un valor, en este escenario particular, tenían un valor de ponderación y el valor de ponderación normalizado. Este valor de ponderación normalizado era el que utilizábamos porque lo teníamos ya definido en un rango de valoración que iba entre 0 y 1. Acá no había que calcular nada, solo seleccionábamos esta columna de valores de ponderación normalizados. Una acotación importante es que en otros escenarios se trabaja con la aplicación del proceso analítico jerárquico. Entonces, además del valor de ponderación normalizado, tienen información respecto del índice de consistencia lógica. Entonces, en ese caso, lo único que debería hacer es chequear que ese valor del índice esté por debajo del 10%. Si está por debajo del 10%, entonces procede a utilizar esos valores. Si está por encima del 10%, seguramente en el escenario les proporciona información adicional o la respuesta es que no se puede aplicar evaluación multicriterio porque los valores de ponderación no son lógicos. Creo que había algo en el chat. A ver. Dice, profe, en el caso del TP de PACU, en cuanto a los valores de ponderación, de selección. Sí. Sí, bueno, esa acotación les quería hacer por el tema de justamente el escenario de PACU, ¿sí? Entonces, eso es clave cuando estoy trabajando con el proceso analítico jerárquico, revisar el valor o la lógica de los valores de ponderación que estoy otorgando, ¿sí? Entonces, fíjense en este caso, ay chicos, mi compu expira. Bueno, ahí vamos de nuevo. Ok, entonces el paso final que me queda es aplicar los cálculos, ¿sí? Entonces, como dice la diapositiva, en realidad la suma lineal ponderada ya la vimos repetidas veces. Lo que sí tengo es ya los valores de ponderación para cada uno de los criterios, y también tengo los valores normalizados de cada variable. Entonces, lo único que me queda es hacer el cálculo de la suma lineal ponderada para cada una de las alternativas analizadas. Y creo que hasta ahí llegamos. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí.
O sea, se quedaron todos en silencio. Bueno, la idea era mostrarle entonces en términos generales cómo podíamos plantear la resolución de las ejercitaciones. No sé si tienen alguna otra duda. Nada, profe, gracias. No me preocupa que no tengan duda. Bueno, ojalá que les haya servido. Recuerden repasar la teoría y ordenarse para la resolución de las ejercitaciones. Profe, ¿podemos preguntar de otro práctico? Una consultita nada más. Sí, pueden preguntar. Tenía una consulta en un práctico que daban el valor de los costos administrativos y quería saber si eso entra como costo de inversión o costo operativo. Porque solo para mí es costo de inversión, digamos. Lo que pasa es que recuerden que pueden tener costos administrativos tanto durante la fase de inversión como durante la fase operativa, ¿sí? Entonces, claro, eso implica que leamos un poquito más en profundidad el escenario, ¿sí? En general... Claro, decía, los costos administrativos serían el 30% de los costos operativos en total. Y es lo único que decía. Entonces sí, en este caso sí, estamos hablando de que el costo de administración lo van a considerar como una suma uniforme periódica, como un porcentaje del costo operativo. Ah, bien, bien. Y una sistematización iría como costo de inversión porque se hace en la primera instancia. Por ejemplo, decía que se hacían terrazas, como una mejora sería. Claro, eso sería una mejora dentro de la fase de inversión. Ah, bien, bien. Tal cual, Cintia. No, de nada. El tema, siempre tienen que pensar ustedes y diferenciar operaciones de inversiones, es que en las inversiones yo lo que hago es incorporar al proyecto bienes duraderos, ¿no? Por eso hablamos del capital. Acuérdense de economía, y si no se acuerdan, repasen. Todo proyecto tiene un capital invertido, ¿no? Ese capital invertido implica dotar al proyecto de bienes duraderos, es decir, bienes que tienen una vida útil superior a un año, 2, 3, 4, 5 o más años, ¿no? Entonces, todos aquellos bienes que tengan esta característica, es decir, que se incorporan a la actividad y van a durar por mucho tiempo y que además ayudan como bienes intermedios a la producción de un bien final, van a ser considerados inversiones, ¿no? En proyecto vamos a ver ya la semana que viene que hablamos de inversiones en bienes de capital. Hay 3 tipos de inversiones en todo proyecto. Pero una parte importante son las inversiones en bienes de capital, que tiene que ver con este capital que nosotros hemos estudiado en economía. La tierra, como asiento del proceso productivo, sus mejoras, ¿no? Bien decía la compañera recién, es una mejora, ¿por qué? Porque incorporamos al suelo una serie de elementos que nos permiten justamente garantizar un proceso productivo adecuado, ¿no? Cada una de esas inversiones es un componente, y ese componente dentro de la inversión tiene un objetivo específico, ¿no? O sea, ¿para qué incorpora esta componente? Tiene un objetivo. No solamente la tierra y las mejoras, también van a aparecer una gran cantidad de bienes y servicios que son duraderos o generan servicios duraderos en el tiempo y que tienen que ver, por ejemplo, con el capital de explotación fijo vivo y fijo inanimado, ¿no? Las camionetas, los tractores,
los muebles de oficina, la computadora, los kits de análisis de datos, todo ese tipo de elementos que forman parte del capital de explotación fijo inanimado, son componentes importantes de la inversión y que tienen una cierta durabilidad y que nos brindan a nosotros o satisfacen al proyecto una necesidad productiva, ¿no? Cuando yo adquiero una computadora para usarlo en el procesamiento de datos dentro de mi proyecto, obviamente que ese bien es un bien duradero, pero que me está brindando un servicio y satisfaciendo una necesidad de producción, ¿no? Siempre que tengamos dudas al respecto de las inversiones en bienes de capital específicamente, pensemos en este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué me está generando ese bien? ¿Qué servicio me está prestando? ¿Durante cuánto tiempo ese bien me brinda servicios, ¿no? Nosotros en economía habíamos visto que muchos de esos bienes son bienes que tienen una duración infinita y hay otros bienes que tienen una duración finita. A los de duración infinita les llamamos no depreciables y a los de duración finita les llamamos depreciables. Vayan recordando esto porque esto va a ser un tema de discusión en esta segunda parte de la materia que viene, ¿no? Entonces, vamos a tener que identificar qué es un bien depreciable de un bien depreciable, cuáles son las características, y vamos a ver la utilidad del concepto de la depreciación más adelante. En esta instancia, lo que sí es importante es recordar economía, ¿no? Es decir, va a haber un conjunto de bienes que van a conformar parte del capital y otros bienes, ¿no?, a los que llamamos nosotros, si se acordarán, capital circulante, que son los que están más vinculados con nuestros costos operativos dentro del proyecto, ¿no? Acuérdense de lo que es un circulante. ¿Qué es un circulante? ¿No? Por eso insistimos, yo le dije el primer día, no digan que no se los advertí, nosotros hacemos economía aplicada. O sea, si ustedes no saben economía, la culpa es de Ileana, que no fue capaz de enseñarles economía, ¿no?, el año pasado o en el cuatrimestre anterior. Échenle la culpa a Ileana, ¿no? ¡Ay, qué peleador que está! Si ustedes están aquí y hoy no saben economía, evidentemente hay algún responsable en todo esto. ¡Ay! Como nosotros criticamos a matemática porque ustedes llegan a economía sin saber matemática, bueno, ahora nos toca a nosotros como proyecto criticar a economía porque ustedes llegan a proyectos sin saber economía. Chicos, no me hagan quedar mal, por favor. ¿La culpa es mía? Y somos un equipo. Hay conceptos que tienen que ya madurar un poquito, ¿no?, para poder entender esta segunda parte. También puede ser responsabilidad de la universidad que nosotros no enseñamos a integrar conceptos, ¿no? Hay muchas cosas que lo han visto en otras materias y que nosotros las damos por entendida y que capaz que no están del todo entendidas, ¿no? No sé, puede ser, qué sé yo. Entonces, cuando ustedes analicen esos flujos de fondos y tengan dudas al respecto de si es una inversión, si es un costo operativo, recuperen estos conocimientos que ustedes ya tienen de economía y refresquen, ¿no?, y aclaren su entendimiento para poder avanzar, ¿no?, en este proceso, ¿no? Es todo un proceso, hay que ir incorporando cada vez más cosas. No vayan descartando lo que ya han aprendido, no. Traten de hacer un proceso acumulativo y sinérgico, ¿no? Vayan acumulando, pero que a su vez esa acumulación sea constructiva. Si no, nos vamos achanchando, nos vamos quedando, y no avanzamos, ¿no? Si cada vez que damos un paso tenemos que retroceder 4 para estudiar lo que ya estudiamos, y no avanzamos, ¿no? Capaz que lo estudiamos mal, o capaz que lo aprendieron mal, o capaz que les enseñamos mal, ¿no? Por eso es tan importante la crítica de ustedes, ¿no?, y su participación crítica en este sentido. Porque si no, no crecemos, digamos. No podemos saber qué es lo que les es difícil, qué es lo que no entienden, ¿no? Por eso la participación de ustedes es fundamental para un proceso de crecimiento continuo. Sí, por eso es importante que nos evalúen. Y JJ, tenemos unas consultas de índole organizacional.
Carla Flores dice, ¿cuándo se va a poder recuperar los coloquios? La semana que viene hay recuperatorio de lunes a miércoles, recuperatorios de coloquios obligatorios, ¿no? Y los vamos a habilitar viernes y jueves abiertos para que ustedes vayan chequeando sus errores. Y el sábado es el parcial. Sí, o sea, la semana que viene, además de esta, obviamente que solamente van a recuperar a aquellos que hayan desaprobado, ¿no? O, como les decía, el que quiera mejorar su promedio, ¿no? En los cuestionarios. Es decir, saqué 6, pero quiero mejorar. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo también, esto está abierto, ¿no? Para mejorar promedio. Entonces, va a haber de lunes a viernes recuperatorio de todos los cuestionarios hasta el cuestionario de hoy para recuperar el día entre el lunes y el viernes, ¿no? Van a estar los cuestionarios lunes, martes y miércoles también habilitados para que ustedes puedan entrar, organizarse, entrar y ir rindiendo los que tienen desaprobados. Jueves y viernes lo vamos a habilitar con una definición de los cuestionarios para que ustedes puedan ver las respuestas correctas y hacer un último chequeo, ¿no? Va a haber la semana que viene, que algunos consultaban también, va a haber un ensayo, como todas las semanas. Le vamos a poner un ensayito más corto y en una de esas lo podemos dejar un ensayo libre para que ustedes ensayen lo que ustedes quieran expresar y no estén buscando ni generando información, sino un ensayo libre y un debate que lo vamos a plantear sobre un tema que está vinculado al parcial del día sábado. Entonces, ese debate que va a ser a través de una pequeña intervención del doctor Lucas Seguesos en el área de sustentabilidad, en una entrevista que le hicieron en el programa, que yo le digo entre pelados, porque los tres eran pelados ahí, ¿no? Estaban los dos conductores y Lucas pelados, entonces yo digo entre pelados, ¿no? Pero bueno, ellos le llaman al programa interpelados, que es lo mismo, ¿no? Me gusta llamar a las cosas por su nombre, entre pelados. Es una grabación chiquitita que la vamos a compartir para la semana que viene para que ustedes hagan una discusión desde la percepción de lo que les dice Lucas y qué opinan ustedes de los proyectos de inversión, de la expansión de determinados sistemas productivos a nivel del país, los modelos de sojización, ¿no? Que puedan hablar un poquito de eso sobre un disparador pequeñito que le plantea Lucas con un interesante proyecto que ellos tienen, que es Land Matrix, y con una discusión, ¿no? de la propiedad de la tierra y cómo los proyectos en el Gran Chaco han ido avanzando y han ido generando transformaciones significativas con efectos también sobre el ambiente, ¿no? Entonces, ahí poder discutir eso, ¿no? O debatir entre ustedes. JJ, tenemos otras preguntas. Cintia Fernández dice si el viernes que viene vamos a tener una consulta preparcial. Sí, todos los viernes hay consultas. Bueno, a ver, hay otras consultas, dice Juan Rodríguez, dice, sí o sí tenemos que recuperar, hay un mínimo para tener reprobado. No hay, ¿saben por qué? Porque lo que va a salir finalmente es un promedio, ¿no? El promedio. Ustedes no se fijen en la cantidad que tengo que recuperar o no. Fíjense en el promedio. Entonces, si ustedes ven que el promedio viene bien, está todo bien. Claro. Lo importante es eso, no es que tienen que recuperar el 100% o el 20%. No, si ustedes no quieren recuperar, no recuperan. El promedio se queda ahí, quieto, no se mueve, ¿no? Si a ustedes les fue mal en todos los cuestionarios y no quieren recuperar, no lo hagan, no es obligatorio. La idea también es que ustedes hagan un análisis de su propio, hagan una autoevaluación de su propio rendimiento, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo me fue. ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Me fue regular? ¿Quiero mejorar mi rendimiento? ¿Puedo hacerlo? Pueden recuperar todos los que quieran, o ninguno, ¿no? Ya somos grandes, chicos, ¿no? Yo creo que ya estamos
un nivel donde a mí no me gusta. Yo siempre le digo que cuando nosotros empezamos, que era yo joven en esa época y muchos de los que estaban en la cátedra habían sido compañeros míos, me parecía, no sé, ilógico tener que exigirle cosas, no había parciales, no había nada, no había nada. Eran otras épocas también, ¿no? Había otros desafíos. El desafío de aprender no es el mismo que el desafío de aprobar, ¿no? Cuando uno está más preocupado por el desafío de aprobar, pierde de vista el desafío de aprender. Entonces, a mí me parece que el que está en una universidad y está en cuarto año, yo no tengo que decirle a ustedes por qué tienen que estudiar y para qué tienen que estudiar, para qué se están formando. Si ustedes están en cuarto año es porque quieren ser ingenieros. Y si quieren ser ingenieros es porque quieren salir afuera a resolver problemas. Eso es lo que entiendo yo, o eso es lo que yo entendía. Si estoy equivocado, díganme, cambiamos todo el esquema, ¿no? Pero yo creo que ustedes asuman también el protagonismo en su propia carrera, ¿no? Que ustedes sean los actores principales y que nosotros pasemos a ser actores secundarios, ayudándolo, acompañándolo, pero el que quiere aprender, aprende, ¿no? Y se ponen las metas y se fijan las metas y apuntan a ser los mejores en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto, ustedes vean, analicen, hagan su autoevaluación, sean autocríticos, ¿no? No miren afuera lo que está dentro de ustedes, no critiquen a otros cuando ustedes son peores de lo que critican, ¿no? Hagan un esfuerzo también por crecer interiormente y contribuir positivamente al engrandecimiento de nuestra universidad. El desafío de ustedes, ¿no? Nosotros somos, de alguna manera, acompañantes, pero el esfuerzo está del lado de ustedes. Bueno, Mario pone así, no sé si es por chupa media, pero Mario aplaude, se ríe, hago un chiste y se ríe. Mira, él te aplaude de nuevo. Ahí está, y se ríe, mirá, de todo, es impresionante. Las reacciones de Mario son muy buenas. Sí, totalmente. Ok, parece que no hay más preguntas, JJ. Bien, excelente. Me voy a cocinar, lavar los platos, planchar, limpiar la casa. Bueno, todas las cosas que hago todos los días, ¿no? Bueno, dice, mira, ya nos están despidiendo, nos dicen chau. Chau. Okay. Bueno, ojalá les haya servido, entonces. Adiós. Me pareció muy interesante y constructiva tu presentación, Liliana, me parece bien. Gracias. A mí me sirvió. Pensé que me ibas a retar. Bueno. No. Estabas muy peleador. Bueno, ojalá les haya servido a todos, les subimos las diapos en un rato y después la Fabi les va a subir el audio. ¿Sí? Así que bueno, que tengan gracias, lindo fin de... Nos vemos, Mario. Adiós. Bye.